Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a exponer con mi compañera Estefany Marín y Dayana Jaramillo la actividad número 5, alteraciones de la cognición y de la conciencia. Ahora, ¿a qué se debe la denominación inconsciente cognitivo? El término inconsciente cognitivo se refiere a aquellos procesos mentales que no son accesibles a la conciencia, pero que influyen de manera significativa en nuestra percepción, pensamiento y decisiones. A lo largo de la historia, en la psicología, este concepto ha sido objeto de debate y exploración y ha generado un gran interés en entender cómo funciona la mente humana más allá del inconsciente cognitivo. Las figuras clave que han contribuido a su desarrollo, su impacto en la comprensión de la mente humana y analizaremos perspectivas diferentes sobre el tema. El estudio del inconsciente cognitivo tiene sus raíces en el trabajo pionero de Sigmund Freud, quien introdujo la noción del consciente en la conciencia a través de su teoría psicoanalítica. Freud argumenta que gran parte de nuestro comportamiento estaba determinado por procesos inconscientes como deseos reprimidos y conflictos internos. Sin embargo, no fue hasta décadas más tardar en el surgimiento de la psicología cognitiva en la década de 1960 que se comenzó a explorar más a fondo la afluencia del inconsciente en los procesos cognitivos superiores. En conclusión, el estudio del inconsciente cognitivo ha sido una valiosa contribución a nuestro comportamiento y a la comprensión de la mente humana, a través de la exploración de los procesos mentales que no son accesibles a la conciencia. Hemos podido descubrir nuevas facetas de cómo pensamos, percibimos y tomamos decisiones. A medida que continuamos investigando nuestro campo, es importante considerar tanto los aspectos positivos como los negativos del inconsciente cognitivo y estar abiertos a nuevas perspectivas y desarrollos futuros que puedan surgir en este apasionante campo de estudio. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es un concepto que se refiere a la falta de atención o descuido en ciertos aspectos de la vida cotidiana. Se trata de un fenómeno que puede manifestarse de diversas formas y que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que lo experimentan. La negligencia atencional ha sido estudiada durante mucho tiempo en diversas disciplinas, como la psicología, la neurociencia y la medicina. Se define como la incapacidad de prestar atención o de conectarse a ciertas tareas, objetos o estímulos, lo que puede promover problemas en el desarrollo académico, laboral, social de una persona. Este fenómeno puede manifestarse en diferentes formas, como la distracción, la falta de concentración, la dificultad para mantener la atención y entre otras. Existen varios tipos de negligencia atencional, dependiendo de la naturaleza y la duración del problema. Uno de los tipos más comunes es la negligencia atencional pasiva, que se caracteriza por una falta de interés o de motivación para prestar atención a determinados estímulos. Otra forma de negligencia atencional es la negligencia atencional activa, que se manifiesta como una dificultad para concentrarse en una tarea específica debido a factores internos u externos. También existe la negligencia atencional selectiva, que ocurre cuando una persona presta atención solo a ciertos estímulos y descuida a otros, lo que puede afectar su capacidad de procesar la información de manera afectiva. En conclusión, la negligencia atencional es un fenómeno complejo que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que lo experimentan a lo largo de la historia. Numerosos científicos y académicos han contribuido al estudio de la atención y la negligencia atencional, lo que ha permitido profundizar en nuestro entendimiento de este problema. Es importante abordar la negligencia atencional de manera adecuada y buscar ayuda profesional si es necesario, para minimizar sus efectos negativos y mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan. La memoria inconsciente se ha demostrado real en sus bases y fundamentos aproximadamente desde el estudio de los procesos inconscientes de Leibniz en el siglo XVIII, con la idea de la actividad mental inconsciente. Él mencionaba que al analizar la fisicalidad de una persona o de una máquina no se podría demostrar que al ver las partes del cerebro o las partes de la máquina se podría apuntar físicamente a qué es lo que produce la percepción del ser humano o qué es lo que genera esa percepción. Él mismo se centraba en confirmar que el cerebro no es la mente y que la percepción no es algo que se puede materializar.
Según Frouffe, el funcionamiento cognitivo tiende a ser inconsciente, es decir, que nuestros procesos de percepción, memoria y aprendizaje se ejecutan de manera inadvertida. Hay varios aspectos de Frouffe. Con el estudio de la memoria inconsciente se pueden analizar 5 aspectos del procedimiento de información inconsciente: la percepción inconsciente, la memoria inconsciente, el aprendizaje inconsciente, las manifestaciones patológicas y los usos aplicados a la cognición inconsciente, sobre todo a los mensajes subliminales. Percepción inconsciente. Con el nombre sugiere que podemos determinar la percepción inconsciente como un proceso de percepción en el cual no estamos involucrados atencionalmente o en el cual no hay presencia de conciencia en el proceso del recibimiento perceptual. En estas dos imágenes podemos ver que una sugiere a la medida que la salsa va tomando forma sobre un objeto invisible que está cayendo sobre un pollo. Y la imagen de la derecha sugiere que, aunque es un reloj despertador, tiene que ver con estrategias de mercadeo en cuanto a el despertar del café. Memoria inconsciente. En el proceso de la memoria inconsciente juega un rol muy importante todos los sentidos que utilizamos todos los días para hacer nuestras tareas diarias, ya sea en el trabajo, el estudio o en el hogar. Las acciones que se ejecutan basadas en la memoria inconsciente nos lleva a ejecutar reacciones automáticas, como por ejemplo generar una rutina en la cual, al salir de la ducha, una persona sale y utiliza siempre bloqueador en la piel. Un ejemplo de esto también de la memoria inconsciente es esta película que se llama Despertares, en las cuales estas personas no tienen capacidad de movimiento alguno, pero se dan cuenta, Robin Williams en este caso, que cuando les arroja una pelota, su cuerpo reacciona. Entonces se da cuenta que este daño neurológico que tienen es reversible y se encarga de estudiar estas observaciones. Em, el aprendizaje inconsciente, entonces, se define como la manera en la que nosotros procesamos inconscientemente los conocimientos adquiridos. Es decir, este proceso no se concentra en el cómo, sino que hace que nuestra mente inconscientemente, cuando ya el conocimiento está guardado en nuestra memoria, se encargue de analizar lo que hemos recibido. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana tenemos acceso a escuchar canciones o muchos sonidos que representan cosas diferentes para nosotros. Un ejemplo es la canción de Navidad de Café Águila Roja, que aunque no la busquemos ni la escuchemos activamente, la mayoría de las personas la reconocemos y sabemos la letra de la canción. Otro ejemplo de lo mismo sería un jingle o una canción. Por ejemplo, no se habla de Bruno, que aunque las personas no se hayan visto la película Encanto, han tenido accesos o han sido expuestos a tener la información de la canción en su cabeza. Em, Joseph Ledoux es un científico norteamericano que afirma que la información que recibe la amígdala de manera sensorial es información que se guarda inconscientemente. Esta se retiene y controla las respuestas emocionales. Todo esto sucede automáticamente. A esto se le llama memoria implícita y los recuerdos o memorias suelen modificarse con el tiempo. Entonces, vamos a explicar la diferencia entre memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita se define como los procesos en los que una persona tiene que hacer un esfuerzo para poder retener información o llegar a recordar la información. Por ejemplo, cuando una persona estudia o cuando está en el trabajo y debe aprender procesos nuevos dentro de su labor. Memoria implícita, como habíamos hablado anteriormente, un ejemplo de la música son cosas que se guardan sin esfuerzo alguno, que ya sea por repetición o porque es muy pegajoso, se queda en la memoria de las personas. Se utiliza mucho en cuanto a la música.
En cuanto a las diferentes síndromes neuropsicológicos que hay allí afuera, está el síndrome de Valent, que es un desorden de coordinación visoespacial, causando una discrepancia entre las entradas visuales y las salidas motoras. Normalmente se presentan por lesiones bilaterales en la región occipitoparietal. Esto lo que hace, por ejemplo, es que una persona, si hay, por ejemplo, una taza, una cuchara y un vaso, perdón, y un plato, la persona solamente pueda llegar a ser consciente de un solo objeto a la vez. Y tenemos también la negligencia unilateral, que como su nombre sugiere, em, digamos que el daño en el cerebro por esta herida traumática comienza a ignorar el lado izquierdo usualmente de todo lo que esta persona interactúe, tenga y haga. Entonces, por ejemplo, puede afectarlos también, digamos, no solo en el espacio, sino también en su fisicalidad, en reconocer el lado izquierdo de su físico. Entonces, si la persona va caminando por la calle, puede em, encontrarse de frente con alguien por el lado izquierdo y no verlos, entonces se choca con una persona, el plato, si van a comer el plato de comida en la parte izquierda va a quedar intacto, incluso esto les afecta de manera sanitaria, ya que la persona tiende a descuidar en efectos, pues en momentos más urgentes, más graves del síndrome, suelen descuidar higiénicamente el lado izquierdo de su cuerpo.